cordial saludo para todos nuestros espectadores. Mi nombre es Mónica María Ruiz y soy promotora de lectura y pedagoga literaria del proyecto que viene realizando la Biblioteca Municipal Jaime Arango Velázquez, que se llama Literatura Abejorraleña para leer, ver y escuchar. En el marco de este proyecto se encuentra una categoría llamada Nuevos Escritores Abejorraleños, que tiene como fin descubrir aquellos personajes abejorraleños que son conocidos por otras facetas menos de la narrativa y la literatura. Así que hoy tenemos como invitado a Camilo Jaramillo Acevedo. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, Mónica, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar con él sobre un libro llamado Prácticas de vuelo. Camilo, ¿por qué prácticas de vuelo? Prácticas de vuelo hace referencia a uno de los cuentos que está dentro del libro, el cuento que cierra, y tiene, digamos, esa doble intención medio provocadora, pero también tiene, digamos, a modo personal, el hecho de que sea el primer libro que publico, ¿cierto? Pues si bien he sido coautor de otros libros, este es el primero que sale con mi nombre y es una práctica de vuelo. Es decir, vamos a ver, esto fue lo que intenté hacer y hacémoslo a los lectores a ver qué pasa. Ya no me pertenece, ya le va a pertenecer a quien lo lea. Es mi lanzarme al vacío. Es mi práctica de vuelo. Este libro fue ganador del estímulo al talento creativo. Te pregunto si ya tenías en mente o ya venías en un proceso creativo, escritural de esta obra, o ese proyecto fue el que te invitó a escribir y presentarte. Un poquito los dos, ¿cierto? El primer cuento es un volumen de 10 cuentos cortos en realidad, pero el primer cuento lo tengo hace más o menos 10 años, ¿cierto? Estaba allí y cada cierto tiempo me echaba un vistazo, fui escribiendo otros y apareció esta convocatoria al talento creativo de la Gobernación de Antioquia bajo el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Y bueno, ¿no? Como lo hizo Leonardo en su momento con Juvenali, como lo hicieron Daniel Santa y Fernando González en Circulación con Arpadopia, como lo hizo Armando con el documental sobre el Cine Club, pues son convocatorias abiertas donde se presenta un montón de gente de Antioquia y algunos ganan y otros no, y en este turno, digamos, que me tocó a mí, a buena hora para mí, ¿cierto? Pues también la oportunidad de publicarlo, y entonces significa un estímulo, precisamente como su nombre lo indica, pero la parte terrible es que no estaba terminado, ¿cierto? Yo tenía algunos relatos iniciados, que es lo que uno manda como adelanto, como tratando de convencer a los jurados, pero la otra mitad estaba medio incluida como en la cabeza. Entonces significó 2 meses de encerrarme a escribir, ya con el compromiso de publicar, que también es una sensación un poco extraña y hasta incómoda por momentos, pero que era lo que me sometía, digamos, presentándome a un tipo de convocatorias de esta. Y así fue, y si no hubiera sido así, quizás no hubiera sido, ¿cierto? Entonces, los premios o los estímulos sirven para esto, para que uno deje atrás los fantasmas. Yo creo que si no hubiera sido por el estímulo, todavía nos estaríamos soñando un Juvenali, nos estaríamos soñando hacer cine en Abejorral, y gracias a eso ya vamos a pasar a otras cosas, yo ya voy a pasar a otras cosas. Lo mejor de haber hecho prácticas de vuelo es que ya no tengo que pensar en prácticas de vuelo. Para mí fue el libro que debí haber escrito a los 22 años. Imagínense, apenas lo voy a publicar. Y entonces el hecho de publicarlo y de lanzarlo al ruedo es olvidarme definitivamente de él. Eso es un descanso tremendo. Se convierte como en ese puente, así como lo dices, y empezar a proyectarte, empezar a seguir creando. ¿Cómo fue el inicio de la creación narrativa? ¿Cómo iniciaste con la escritura? Si siempre has escrito cuento o has escrito otros géneros. Bueno, digamos que por accidente. Yo no, pues de esos chicos que leen el Quijote a los 12 años y son ratones de biblioteca, no.
En el bachillerato estaba más cercano a la música y cuando entré también casi por accidente a estudiar comunicación social en la Universidad de Antioquia, sin darme cuenta terminé teniendo cierto talento, inclinación, facilidad para la narrativa, pues a partir, como digamos, de los comentarios de los docentes. Y yo no sé si le hacen muy bien a uno, lo terminan de joder, pero uno termina enganchándose a eso y apostando parte de su vida o su vida entera en función de algo que es absolutamente rígido si se asume con el profesionalismo que es, como es escribir. Entonces, muy rápido en la carrera, como en el quinto semestre más o menos, dije, no, lo mío va a ser seguir escribiendo, ¿cierto? Y de hecho que si algo me arrepiento son todos esos periodos en que me vendía a otros trabajos y dejé de escribir por sobrevivir, por lo que es la vida, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo hago es crónica periodística, narrativa, de la tendencia de lo que llaman nuevo periodismo o periodismo narrativo, que es básicamente contar un cuento que es verdad. Y a veces cuento cuentos que son mentiras, pero que a la hora de leerlo todo parece verdad, ¿cierto? Entonces la diferencia entre lo uno y lo otro es más ética que digamos estética. Estéticamente usted ve un cuento, pero resulta que un cuento es verdad, entonces es periodismo. Y hay otro cuento que parece verdad, pero es mentira, que es ficción. Y en esas cosas de que lo joden a uno muy pronto, a los 19 años, me gané un concurso de cuentos, el primer concurso de cuentos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y ahí me terminó de joder, porque entonces ya dije, bueno, de pronto sí sirvo para esta vaina, ¿cierto? Entonces, paralelo, digamos, al relato periodístico, básicamente he escrito cuentos, pero no he publicado tantos cuentos, porque son dos dinámicas muy distintas. El periodismo, usted lo escribe es porque ya está contratado, ya se lo pagaron, ya tiene una fecha de entrega, eso tiene que salir. La narrativa de ficción usted la escribe en su intimidad, la guarda, le parece una bobada, tal cosa, y no la publica. A estas alturas de mi vida me di cuenta, o me he dado cuenta, que debía haber publicado todo lo que escribí en su momento, porque también es muy incómodo acumular fantasmas, y es importante pasar a otras etapas y dejar de corregir. Borges decía que él publicaba para dejar de corregir. Y ahora que estoy a puertas de publicar este librito, me di cuenta cuánta razón tenía Borges y cuán poco quiero guardar en el baúl cosas que significaron para mí mucho en un momento y que con el paso del tiempo dejaron de significar, y que eso no tiene gracia. La gracia es soltar ese fantasma cuando ese fantasma, cuando ni siquiera es fantasma, cuando eso que acabas de escribir significa todo para vos. Exacto, entonces con ese acumulado del que hablas, ¿tienes entonces de pronto un proyecto publicar esos cuentos anteriores a que tienes antes de este libro? Sí, sabes que sí. Revisando qué tenía, porque ya estaba embalado en una convocatoria en la que uno firma un contrato y dice que para tal fecha tiene que estar eso publicado. Yo iba por la mitad, entonces uno echa mano de todo lo que tenga, a ver cómo hago para que el gobernador no me vaya a demandar, o me vaya a poner una cláusula, o quedar mal, o hacer quedar mal al municipio, tal cosa. Pues me tocó empezar a revisar qué tenía en el archivo. Nada de lo que tenía en el archivo me servía para este libro, pero sí me di cuenta que tenía algún material de ficción que no todo estaba tan mal. O sea, había cuentos que tenían cositas interesantes y que si bien no se acomodan a la historia que envuelve o enmarca prácticas de vuelo, podrían ser publicables. También, como con el paso del tiempo, comencé a sentirme muy cercano al estilo del fanzine. El fanzine es una publicación como suboficial, muchísimo más relajada, más parecida al folletín, ¿cierto? Que no está tan cargada de esa solemnidad que a veces tiene el libro, y creo que me inclino más que a futuro podría ser pequeños fanzines con historias, con cuentos, o publicar en fanzines, o yéndome a un poco más tradicional, publicar algunos cuentos en revistas de cuento, en la revista Universidad de Antioquia, o el cuento, o hasta donde se llegue la pipa, ¿cierto? Pero sí tengo algo más de
de producción narrativa como por ahí en el cajón, y también quiero sacar algo de eso. Qué bien. Te pregunto entonces, ¿cómo fue tu relación con la literatura, con la lectura? ¿Cuáles fueron aquellos escritores u obras que marcaron tu vida y que de alguna manera se quedan y nos invitan también a escribir? Yo no fui un lector temprano, yo insisto que yo no leí el Quijote a los 12 años y que seguramente me hubiera aburrido toneladas tratando de acometer una tarea como esa. Yo llegué a la universidad, como casi todos, o como muchos supongo, que llegan de un pueblo a la universidad. Uno pasa de ser popular en un pueblo a ser un don nadie en la ciudad, a ser tentana, a comer en la coca, a estar como con mucho tiempo libre, pero al mismo tiempo cargado de estímulos. Yo no sé qué enseñe más, si el aula de clase o la cafetería o el cineclub o los conciertos. Eso también es formativo, y uno cuando está en la universidad tiene que vivir eso, porque parte de tu educación es esa. Entonces comencé de forma hasta medio solitaria a relacionarme como con esos espacios. Estoy hablando de mi yo de 17, 18 años, recién ingresado al pregrado de Comunicación Social, Periodismo en la de Antioquia. Y uno de esos lugares de escape fue la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Yo comencé a leer como de una forma apasionada en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, y eso me cambió la vida. Yo no sé si me jodió, insisto, pero sí me cambió el camino, porque yo entré a periodismo queriendo hacer televisión, o más guiado por la idea de la imagen. Rápidamente me desinteresé por eso y me pasé más a la idea de contar cuentos o contar historias a través de la escritura. ¿Qué autores? Pues autores que hasta son muy comunes para todos, pero que en su momento nos revolucionan. Gonzalo Arango, casi todos los nadaístas me pateó. Andrés Caicedo me pateó. Todo lo que tenía que ver con literatura de adolescencia o sobre adolescentes me generó un revolcón. García Márquez, obviamente. El primer Vargas Llosa, el Vargas Llosa de La ciudad y los perros, de los premios. Bukowski con todo ese realismo sucio. Muchos de los escritores del realismo sucio norteamericano, Carver, Cheever, Bukowski, me generaron una gran impresión, y Fernando Vallejo también. Ya se puede ver más o menos la onda de cosas que me terminaron interesando, pero que recuerdo con mucho cariño de haber leído como nunca volví a leer. También muy a mi pesar, porque ya luego uno tiene trabajos y cosas y no puede ser, no vuelve a ser de alguna forma ese todavía joven y responsable que puede darse el lujo de sentarse a leer todo un día, o tiene los ojos para amanecer leyendo, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando comencé a leer La Metamorfosis, hasta que no terminara, y terminara a las 5 de la mañana, pero yo no me iba a acostar porque era la noche del insomnio alrededor de la literatura. Con Gonzalo Arango, sobre todo con sus textos periodísticos, me pasaba eso. Yo devoraba Obra Negra. Con Andrés Caicedo, sobre todo con Angelitos Empantanados, me pasó algo parecido. Era un momento en que uno quiere devorarlo todo, y estaba la buena biblioteca de la Universidad de Antioquia para ofrecérmelo todo. Entonces ese momento entre los 17, 18 años me cambió el camino para bien, me enganchó a la literatura de una forma irremediable y para siempre, con lo bueno y lo malo que trae eso, y como una extensión natural de tratar de imitar lo que hacía, me sentó a escribir. Escribí un cuentico con tan buena suerte que gané un concurso, y ahí ya hay frikis mortis, pues, porque ya sí quedé enamorado por completo de este asunto. Y entonces, con todo ese recorrido literario, de lecturas, de temáticas, de autores, ¿cómo empezó ese estilo? ¿Qué estilo de escritura tiene Camilo? ¿Si te influenció de alguna manera algún escritor en especial? ¿O fuiste buscando como un estilo propio y a quién imitaste o quisiste imitar? Sí, empezaste como por ahí. Sí, claro, yo creo que al principio hubo un combate entre García Márquez y Vargas Llosa, ¿cierto? Vargas Llosa desde la temática y la forma, la posibilidad de las voces. También Cortázar. Para mí la literatura era forma,
¿cierto? O sea, la primera manera en que yo entendí la literatura es forma, es decir, cómo logro escribir yo como otra persona. Entonces voy a escribir un cuento como la empleada, voy a escribir un cuento en tercera persona, voy a escribir un cuento en segunda persona. Más que la historia, lo que me interesaba era la posibilidad que la narrativa logra dar, ¿cierto? Y en eso Vargas Llosa era un maestro innegable. O sea, cuando La ciudad de los perros, que es un ejemplo de tiempos, de voces, casi todo Vargas Llosa, y en esa medida me sorprendió mucho. Yo no creía que eso fuera posible, ¿cierto? Entonces creo que los primeros atisbos son más formales que honestos, ¿cierto? Eran más en esa búsqueda de la posibilidad de las palabras, pero muy entretenidos como acto de escritura, porque es la posibilidad de ser un pequeño Dios, ¿cierto? Voy a escribir cómo, sin ninguna pretensión, porque uno cuando empieza no tiene ninguna pretensión con eso, uno simplemente está en un cuarto escribiendo a mano todavía, y ensayando esa posibilidad de crear mundos. Creo que eso fue lo primero que me marcó. Pero rápidamente la entrada de autores como Fernando Vallejo, la entrada de Bukowski, que son lo que llaman literatura testimonial o literatura del yo, es decir, autores que escriben sobre lo que ellos mismos viven y lo cuentan sin adornos, lo cuentan a veces de una manera cruda, descarnada, me generó un soberano impacto que me dijo, me siento más llamado a esto. Y rápidamente me pasé a la literatura del yo, por llamarlo de algún modo. Dije, a mí no me interesa en adelante, ya no me interesa tanto la forma, ya no me interesa si escribo como aquel, si rompo el tiempo, si esto es cinematográfico, A mí en adelante me interesa contar una historia, y me interesa que esa historia sea clara. A mí me interesa que yo, el cuento que estoy echando, vos me entiendas. En esa medida me distancio absolutamente del barroquismo o de todo tipo de redacción que pueda complicar la anécdota. Comenzó a interesarme más la anécdota que la forma. Y en eso, digamos, el último gran maestro, me llama uno maestro es porque es el último gran escritor que me ha sorprendido en ese sentido, se llama Hernán Casiari, es un escritor argentino que lo que él dice lo llama anécdotas mejoradas. Lo que él hace es contar cuentitos de cosas que le pasan, que uno no sabe si son verdad o mentira, pero uno lo lee con una intensidad de quien le cree el cuento que me estás echando. Ya no me interesa cómo lo he hecho, ya solo me interesa que vos me creas, ¿cierto? Y si pudiésemos hablar de un estilo, ese es mi estilo, con la particularidad o con algo que a mí me gusta, que es lo colorido, ¿cierto? O sea, que la situación en sí misma sea colorida, que pasen cosas, medio simpático, que un poco medio el gordo y el flaco, pues para ponerlo de una manera muy burda, que alguien se caiga, que hayan torpezas como la parodia del mundo. Ese tipo de historias me interesa, y eso me hizo acordar de otro escritor también argentino, que es Soriano, ¿cierto? Que escribió Triste, Solitario y Final, otros libros, donde los personajes siempre terminan metidos en el absurdo. Me gusta el absurdo como tema, pero no como forma. Me gusta que la historia sea clara, que usted la pueda entender, que todos la puedan entender, que haya una anécdota y que lleve algo. Entonces, tus temáticas, ¿de qué hablas en tus cuentos? ¿Qué es lo que más se puede identificar, de lo que más te gusta contar? Bueno, prácticas de vuelo, que es como lo que me tiene volcado en este momento, o mi mayor interés ahora, es una serie de relatos que se desarrollan donde hay 4 personajes que viven en el abejorral de los 90, que es el abejorral que a mí me tocó crecer. De alguna forma son historias aparentemente de adolescencia. Cuando digo aparentemente es porque pueden ser verdad o no, eso no lo voy a reconocer aquí delante de las cámaras, que viven una serie de aventuras, muy por el estilo, seguramente a usted le tocó, de Los Años Maravillosos, aquella serie gringa que veíamos a las 11:30 por Global, los que teníamos perubólica aquí en Abejorral y crecimos en los 90. Yo quería hacer algo así, una historia simple, que contara la historia de cómo vivieron 4 muchachos en la Abejorral hace 20 años.
Y a esos muchachos les pasan los tópicos de lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, ¿de qué trata? El descubrimiento del sexo, el desencanto con la religión, con todo el perdón pues, de todo el asunto, pero era como lo vivíamos en ese entonces, las pasiones, la música como una posibilidad de escape, el campo versus pueblo, o sea, la necesidad adolescente de escapar, el viaje como liberación, la familia como cárcel y los sueños vivos, o sea, la certeza absoluta de que soñar en ese momento significaría luego en la realización de ese sueño, para rematar encontrando que casi ningún sueño de eso se cumple y que uno no fue lo que soñó ser, ¿cierto? Ese es de alguna forma el remate de la historia que termina cuando se encuentran 20 años después. Esas prácticas de Wade. Digo que es el libro que debí haber escrito en mi adolescencia, pues muy entrado en la literatura, porque eran los temas que tenía más cercanos y más frescos todavía. Yo me arrepiento pues no haberlo publicado antes, o no haber tenido, digamos, el rigor, la disciplina para haberlo escrito a los 22 años, que era cuando debí haber escrito ese librito. Pero bueno, ya está, ya no tengo que pensar en él. ¿Qué vendrán adelante? Ya son otras historias, ya es la historia del adulto contemporáneo, yo qué sé, no sé la llegada, digamos, de Alejandro, mi hijo, qué nuevas preguntas me inciten, pero sé que quizás la adolescencia como tema lo cierro con este libro. Es posible que en adelante los temas que me interesen sean un tema un poquito más adultos, y ojalá no por eso más aburridos, pero creo que ya no va a haber tanto el elemento de la gracia, que en con el asunto de lo florido de la adolescencia sí la hay. No sé, porque esto fue muy ocasional, casi que inesperado, entonces no me he puesto a pensar en qué viene, pero sí espero que venga. Claro que sí, nos hablas entonces de que debiste haber publicado ese libro a los 22 años, entonces como que noto, digámoslo así, como tu escritura muy relacionada con tu momento, con el ahora, como en ese avance también de la vida, en ese camino. ¿Qué piensas entonces, por ejemplo, los que escriben literatura infantil, personas mayores, ¿cierto?, que escriben literatura infantil, literatura juvenil? Entonces tú como que haces una incisión y te diferencias como en eso, escribas lo que te pasa ahora, lo que sientes ahora. Pero también estoy de acuerdo y no. Primero porque no hay nada más serio que la literatura infantil. Creo que es de las literaturas más rigurosas y más difíciles porque los niños son unos críticos despiadados. Al niño le gusta algo o no le gusta, no le invente. Usted no le diga aquí de formas de metaliteratura, de que es que mire cómo está, es que me aburrió, no me gustó y lo dejó, llámese como se llame. Sí. Pero es que es un cuento infantil de García Márquez, puede llamarse como quiera. Un niño no come de eso, por eso no creo que no hay literatura más seria que la literatura infantil. En esa medida defiendo pues quienes la practican y siguen en esa porque son absolutamente admirables, pero tienes razón, creo que los temas en lo que tenga que escribir se relacionan absolutamente con los intereses que tenga en ese momento, y es posible que mis intereses presentes después de este libro, que sí debe haber sido más adolescente y no tan ahora, son otros, pueden ser otro tipo de temas. ¿Qué me gustaría? Me gustaría un atisbo de cierta literatura policíaca. A mí me gusta mucho lo policíaco, la posibilidad de descubrir un crimen, y en eso sigue siendo hasta adolescente, pero desde una mirada, digamos, más de un personaje mayor o de otro tipo de ambiente. O también así como Truman Capote, como la Sangre Fría, igual es una historia real, pero también desde la ficción, como, ¿cierto?, se ven a esos personajes, también como desde la crónica, de alguna manera. Sí, totalmente, es que la crónica sigue, creo que la única que no tengo, o sea, yo no sé qué escribir en ficción, ni puedo decirte en este momento que venga, pero sí sé que viene en crónica porque siempre viene algo, o sea, siempre hay un texto por escribir, entonces algo llegará. ¿Qué me interesa en crónica? Me interesan un poquito los submundos, lo marginal,
pero también lo tierno. Quiero contar historias de las editoriales cuando hacían cosas con linotipo, con tipos gráficos. Quiero contar historias históricas de Abejorral desde la crónica periodística y estamos trabajando en eso. Lo bueno de la crónica es que no tengo que echarle mente, las historias están ahí. Lo difícil de la ficción es que es un poquito más gaseoso la razón que lo lleve a uno a escribir. Entonces, no me cabe duda de que escribiré crónicas y espero no traicionarme en 2 años cuando me vuelvan a invitar y diga, bueno, ¿qué pasó en estos 2 años? No, nada, me la pasé trabajando y no sé qué, me volví contador y tal cosa. Espero no traicionarme, pero teniendo en cuenta lo que he venido haciendo, yo creo que la crónica seguirá ahí, seguiré escribiendo crónica periodística para Universo Centro, para periódicos de Medellín, pues, sobre todo, o nacionales, sobre lo que generalmente les llaman, que son crónicas que llamamos de color, pintorescas, sobre situaciones o sobre personajes que en sí mismos son admirables desde lo estrambótico, tal cosa. También creo que más cercano a Abejorral vienen una serie de crónicas históricas sobre Abejorral que esperamos disfrutar mucho, en el cual hay otro equipo que es la Cátedra de Cultura Local trabajando a eso y de la cual queremos hacer un librito el año entrante, un libro que renueve un poco la historia, pero que utilice el lenguaje narrativo para contar esa historia y lo que vaya saliendo. De ficción, yo no sé, yo no sé, pero no puedo parar el impulso. Esa es la respuesta. No puedes parar el impulso, entonces, ¿cómo entiendes ese pacto narrativo con ese lector cuando hablas de contar historias que el otro entienda, ¿cierto? Como muy descarnadas, como muy simples de alguna manera. ¿Cómo entonces ves ese pacto narrativo? ¿Cómo lo piensas para el momento de escribir? ¿Cómo lo pienso? Tratando de no complicarle las cosas innecesariamente, tratando de no demostrar cuánto escribo, es decir, no me interesa tanto la poética en la escritura, me gusta que la situación sea poética por encima de, wow, ¿cómo escribe de bien este man? ¡Qué floritura! Eso tiene hasta en Antioquia una corriente que viene del greco-caldense, o sea, me da arcadas ese tipo de narración y es lo que menos pretendo, ¿no? A mí me gusta la simplicidad de la historia, que la historia sea bonita y profunda sin necesidad de embolatar al lector, ¿cierto? Casi desde la anécdota. ¿Cuál es el pacto ese? Que yo voy a tratar de hacerle dar una historia clara sin que lo claro caiga en la bobería, tampoco, pues, ¿cierto? O sea, con un guiño, con un juego, con la posibilidad de engañarlo, de que el lector se esté preguntando todo el tiempo, ¿esto fue así o no fue así? ¿Me está mamando gallo? ¿Está hablando de él o no es él? ¿Cierto? Ese digamos que es el tipo de guiño que le quiero hacer al lector, de pacto y tratar de que él se lo crea, de que él se crea el cuento que le estoy echando. Ese es el pacto. Y entonces eso lo podríamos ver en tu libro Prácticas de vuelo. Nos dijiste, bueno, no voy a hablar si me pasó o no me pasó, pero entonces eso podríamos identificar en tu obra. Claro, totalmente. Inclusive en enero que hicimos una lectura previa, digamos, en la casa de Rorro, en la Rorro's House, en la boletica yo puse, había como una declaración de principios y la declaración decía algo así como que existen 2 realidades, la realidad de la ficción y la realidad de lo que estamos aquí viviendo en lo tangible. A veces la una se parece de forma pasmosa a la otra, pero no aceptaba preguntas sobre cuál era cuál, ¿cierto? Entonces era parte del juego, o sea, no me pregunten si eso pasó, puede que sí, puede que no. El juego es, pregúntenme o le pregunto yo a usted, ¿se lo creyó? Eso me interesa más que la seguridad de si pasó o no pasó. Ahora bien, es ficción, en esencia nada pasó, ¿cierto? En esencia es un juego, es otro universo, ¿cierto? Aunque haya un personaje que se llame Mónica y esté sentada al frente mío, en este juego la literatura, esta Mónica es un personaje de ficción, no existe, pero es que se parece a ella, no, pero son 2 realidades.
pero te crees esta Mónica, ¿cierto? Metafísico un poquito dicho así, pero tiene que ver también con el sentido de la literatura y todo eso. Claro que sí, esa es la magia de la literatura. Ajá. El creerse, y ese es el pacto narrativo. ¿Pasó? ¿No pasó? Y es ahí donde uno dice, se cumplió el objetivo realmente. O sea, Claro. tocó y hubo una identificación por parte del lector. ¿Cómo es entonces el mundo literario o la corriente literaria en Abejorral, ya que haces parte también de esos escritores abejorraleños? ¿Cómo ha sido ese proceso de los escritores? ¿Cómo ves si todavía está pues como esa proliferación de escritores, así como también se llamó en un principio Abejorral, el municipio o la ciudad de los 100 señores? ¿Cómo lo ves ahora? Yo veo que es un ejercicio individual, hay gente que escribe, que escribimos, pero cada uno desde su individualidad. Lastimosamente, estos ejercicios o estas convocatorias que me tienen aquí sentado y que tienen sentado a otros autores, pues en primera instancia tienen la valerosa misión de que nos conozcamos entre nosotros mismos. ¿Ve? ¿Qué escribís vos? ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿O en qué me puedes ayudar? ¿O qué te parece? Hay una serie de individualidades sin lectores que los lean, porque tampoco hemos creado las plataformas para eso, ¿cierto? Pues ahorita Leonardo o Weimar me preguntaba que dónde veía lo que yo había escrito. Tenía toda razón, o sea, no ha habido mayores ejercicios de divulgación de la literatura de Abejorral contemporánea. Y eso ha sido culpa desde la gestión cultural, desde nosotros mismos, desde cierto egoísmo, y a buena hora pues estas invitaciones desde la biblioteca municipal también, para que nos conozcamos y para que otros conozcan y para que otros que escriben también se antojen, ¿cierto? Yo quisiera, mi sueño, a partir de este ejercicio que estamos haciendo con la renovación o reescritura en modo crónica periodística de algunas historias de Abejorral, que este librito que sale fuera digamos el primer tomo de algo que llamamos la biblioteca Abejorral, pero no la biblioteca antigua, sino la biblioteca contemporánea. Entonces me gustaría que llegáramos o que lográramos ser tan valerosos o tan interesados que publicáramos y quedara un librito al año. Puede ser un libro de autor nuevo y al año siguiente un autor viejo que tampoco los conocemos, porque tampoco han habido mayores ejercicios de divulgación. ¿Qué conocemos de Blanca Izaza de Jaramillo Mesa? Sabemos que es poeta, la poetisa, pero eso son cosas que se nos van de dientes para afuera. De pronto en el colegio a regañadientes ponen a un niño a recitar algún poema, pero no hay un ejercicio real de que la gente llegue a esa obra. Cuando Blanca escribió cuentos y escribió narrativa periodística de mucha calidad en su momento, eso no es culpa de la gente que seamos ignorantes, eso es culpa de que tampoco le hemos dado los ejercicios de divulgación. Entonces lo que esperaría o mi sueño, y lo anuncio desde acá, es que cada año podamos hacer un tomito gratuito con su versión digital, con su versión popular para la gente, como los libros del metro, donde promovamos a algún escritor abejorraleño. Puede ser un año un escritor clásico y al año siguiente un escritor contemporáneo, pero que esa narrativa llegue a los colegios y llegue a la gente. Es que estamos hablando de unos tirajes de 3.000 ejemplares, 2.000, y eso aseguramos que cada casa de Abejorral haya un libro de un escritor abejorraleño. Y si eso lo conectamos con alguna estrategia desde los colegios, la gente se da cuenta que sí, que hay gente que escribe, que hay gente que escribió y que hay gente que ha estado hablando sobre Abejorral, y eso es fomento a la identidad, y eso es sentirnos orgullosos de ser abejorraleños. Entonces, bueno, me perdí, digamos, en la respuesta, pero para volver a ella, yo creo que hay una serie de talentos que simplemente están trabajando como ruedas sueltas, o que estamos trabajando de forma individual, sin conocernos, sin compartirnos como mucho, y que sea pues el motivo para integrarnos un poquito, para saber qué están haciendo los otros, y para que entre nosotros mismos podamos agruparnos, apoyarnos y fortalecernos, porque es que el acto de escribir no es solo una inspiración, es transpiración. Entonces todos los ejercicios que podamos hacer en función de mejorar eso que hacemos
pues tienen que ser bienvenidos. Claro que sí. Ahorita me hablabas de un proyecto investigativo de la historia del municipio de Abejorral, entonces también van a tratar la temática de la literatura abejorraleña en este libro. Yo no creo que haya un tema en concreto, aunque valdría la pena, o sea, son dos proyectos distintos. Uno es el de la renovación de la historia, que es un libro, digamos, con varios autores, cada uno escribiendo un capítulo, bueno, no sé si renovación de la historia sea la palabra. Y otro es lo que llamamos la Biblioteca Abejorral, que es la posibilidad de publicar un librito en una versión más o menos pequeña al año, de distribución masiva, que dé a conocer tanto nuevos talentos como viejos talentos que simplemente no conocemos. Nosotros no sabemos quién es Blanquista de Jaramillo Mesa, nosotros no sabemos qué escribieron los Naranjo Villegas, nosotros no hemos leído la biografía que se hizo sobre Esteban Jaramillo. Tendrán que ser ediciones revisadas, en algunos casos extractos, seleccionadas, de modo que se escoja algo que sea, digamos, de una forma muy popular, que haga de la lectura una experiencia rica y divertida, y que al mismo tiempo nos diga, ve, esta gente de Abejorral escribió, o esta gente ha escrito sobre Abejorral, y no sabíamos. Y es que Abejorral tiene su importancia, o Abejorral se ha tratado de escribir y se ha tratado de configurar una identidad a través de lo narrativo también. Hay que hacer ese trabajo de divulgación. Creo que hay un compromiso desde la Cátedra de Cultura Local, porque cada año salga un librito de estos, y otro proyecto grande que es quizás más demorado, que ya es un librito más, o un libro ya más oficial de historia, pero muy desde la narrativa también. Qué bien, igual desde la biblioteca también nos aunamos a este valioso proyecto para dar a conocer los escritores abejorraleños, en los que entonces también estás incluido dentro de esa lista de escritores. Camilo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este programa. Y bueno, quedamos con esa invitación de leer tu libro. ¿Cuándo va a ser la publicación? Cuéntanos un poco. Es el 15 de diciembre el lanzamiento en la Corporación Arco a las 7 de la noche. Es muy fácil de recordar porque al otro día es la novena, entonces cuando usted ya esté en modo buñuelo y natilla, pues vaya pensando que puede también darse una pasadita por la Corporación Arco el 15 de diciembre al lanzamiento de Prácticas de Vuelo, que espero seducirlo, provocarlo, incomodarlo. También para eso está la literatura, pues es parte, digamos, del juego, pero sobre todo confío en tratar de entregar un fragmento de la historia reciente de Abejorral o de los intereses de una generación de Abejorral, que pueden seguir siendo intereses de ahora, porque no hace mucho pasó tampoco, y que eso le genere curiosidad. Andrés Quesedo soñaba escribir cuentos para muchachitos que los leyeran a escondidas en los baños de los colegios. Yo me sumo a ese mandamiento. Entonces tiene que ver eso con la provocación y demás. Estará el 15 de diciembre para la gente, es el que vaya ese día, pues el libro es gratuito, y es una oportunidad. Leer parece aburrido, pero es de las experiencias más vivas, más emocionantes que hay. Lo que pasa es que a veces nos recomiendan los libros equivocados o no llegamos en el momento adecuado al libro adecuado, pero después que encontramos un libro que nos revuelque, que nos haga de la experiencia algo real, algo vivo, algo fuerte, algo que nos sacuda, nos quedamos enganchados a esa pasión por siempre. Entonces, en un momento donde todos los chicos tienen tantos estímulos por todos lados, no creo que la literatura sea un estímulo menor. Simplemente no ha sabido seducirnos del modo que debe ser. Bueno, fue muy corto el tiempo, quedaron muchas cosas en el tintero por hablar, pero bueno, espero que en una próxima oportunidad nos puedas acompañar. Igual, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado para conocerte un poco mejor en esta faceta que tal vez muchos abejorraleños no conozcan, y así que invitados todos a leer la obra de Camilo Jaramillo. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Pues sí, hasta yo me siento bien hablando más de literatura que
que de otras cosas. Al fin y al cabo es en el fondo la verdadera pasión, ¿cierto? Nada, ahí les queda la invitación al lanzamiento. Prácticas de vuelo, recomendadísimo desde ahora. Hasta pronto.